Bienvenidos nuevamente a Tu Momento con la Voz de Dios. En cada generación tiene que haber una voz que hable sobre esa generación, una voz que hable el corazón y la mente de Dios. Si estás aquí en esta hora, es porque el Espíritu te ha dirigido y te ha ayudado a localizar el lugar y el momento para escuchar esa voz en nuestra generación. Pueblo de Dios, hemos atravesado un camino de preparación para poder finalmente entrar y abrir el rollo en el libro de Apocalipsis. Durante la semana, hemos estado cuidadosamente analizando lo que recibimos la semana pasada. Si nos acompañaron durante la emisión anterior, recordarán que nuestro profeta nos dijo que no se trata de que solo nuestro corazón y nuestra mente esté preparada, pero que el Señor también está mirando nuestras obras, nuestra labor y nuestro arduo trabajo. También nos mencionó en el libro de Deuteronomio capítulo 1 que Dios, quien fue delante de los israelitas a la tierra prometida, pero por causa de esa generación maligna, ellos no pudieron ver lo que estaba reservado para ellos. Nuevamente, es un honor y nuestro privilegio de poder estar aquí en el estudio con nuestro profeta y hombre de Dios, el profeta Shaiju Matthew. Ayúdeme a darle la bienvenida a nuestro profeta. Gracias, es un gozo para mí. Gracias por recibirme. Gracias, papá. Es un privilegio y honor el poder participar de tu mesa y de poder comer esta comida maravillosa. Nos has dado algo que nunca habíamos gustado, algo que habíamos leído en menú y lo hemos visto de lejos. Quizás habíamos oído hablar de ella, pero nunca habíamos gustado hasta ahora. Eres demasiado gentil y generoso con tus palabras. Gracias, es un honor. Y te doy gracias también a ti por ser una voz. Todos somos una voz según nuestra capacidad. Y le damos gracias a Dios por esa gracia que Él nos ha dado. Disfrutamos del miércoles pasado. Me encantaron las preguntas. Pero creo que ya terminamos con ese tema. Teníamos 2 temas diferentes, pero continuaremos aprendiendo del libro de Esdras. Y estoy muy ansioso por hoy día. Fue una enseñanza muy hermosa el miércoles. Yo recibí mensajes de las personas de que decían de que estaban maravillados por la información que recibieron en sus espíritus. Aún las personas que hicieron las preguntas dijeron de que nunca pensaron de que tanta información iba a ser dada a través de esa pregunta. Y es un gran placer poder ver a nuestro Padre y ver cómo el Espíritu te está guiando y ese pozo profundo que podemos venir y de ver. Creo que lo que la gente no realiza es que cuando yo contesto una pregunta, no es a solo una persona que le estoy hablando, porque si no tendría que ser solo con esa persona que hablo. Pero tenemos que ver, analizar cuáles preguntas no fueron hechas. Tenemos que ver cuáles son las preguntas que las personas tienen en la mente ahora. Y verdaderamente es una gracia y algo que yo no puedo tomar crédito. Es una gracia y estoy tan agradecido por la manera que Dios nos está guiando y cómo Él me está guiando a mí para dirigir a su novia. Y le damos gracias. ¿Están listos esta mañana? Estamos tan hambrientos. La semana pasada cuando nos hablaste del libro de Apocalipsis, del libro de Salmos, de Deuteronomio. Y cuando hablaste sobre el tema del trabajo y el labor, Dios notó que la iglesia en Efesios, en el libro de Apocalipsis capítulo 2, que Dios estaba agradado por el trabajo y el labor, pero también le agradó el hecho de que ellos perduraron y que no toleraban la maldad. Y después de que predicaste ese mensaje,
pudimos ver de que había mucho más que tenías para darnos, que había mucho más, pero aún así te deteniste y dijiste que teníamos que ser diligentes para digerir lo que el Espíritu nos estaba dando. Yo estoy aprendiendo, también yo estoy aprendiendo. Primero, tengo que darle gracias a Dios por Mama Tini, que me ayuda a ver. Porque muchas veces yo comienzo al compartir algo y yo comparto todo lo que yo estoy aprendiendo. Pero después llego a la realización de que quizás el individuo que hizo esa pregunta no estaba preparado para recibir tanta información. Ellos quizás solo querían que yo los animara. Pero yo ya les había compartido desde el punto de vista que yo he estado aprendiendo. Y quizás eso no es justo. Quizás, primero tenemos que asegurarnos de que todos reciban. Y requiere diligencia asegurarnos de que no estamos compartiendo todo, pero de que todos están siendo llevados con nosotros. Y esa es parte de esa diligencia. El asegurarse de que es algo de que tengo que ser muy consciente de eso, pero aquí estamos. Y vamos a tratar con esos asuntos hoy día. Estamos muy curiosos por ver lo que no compartiste con nosotros. Yo realicé de que terminamos con ese versículo y solo leímos una parte del versículo. Vamos a tratar de terminar la otra parte que no estudiamos. ¿Cuánto podemos cubrir hoy día? Vamos a dejar que el Señor nos guíe. Y yo creo de que hoy es un día muy especial. Y ya compartí cómo tenemos que ser diligentes para estudiar esta palabra, especialmente esta nueva serie que estamos discutiendo. Es más porque la actitud de la cual nosotros hablamos puede determinar el nivel de gracia que va a permanecer sobre nosotros. Podemos hablar sobre una escritura, aún podemos hablar sobre lo que Dios ha hablado. Pero si el Señor, quien ve todo, ve la actitud en la cual yo estoy hablando y la actitud en la cual ustedes están escuchando, todo está siendo pesado constantemente en el cielo. Nuestros pensamientos y acciones están siendo pesadas. Y si comenzamos a tratar con cualquier tema y lo hacemos en una manera con orgullo, entonces estamos llegado a un lugar peligroso donde la gracia puede ser quitada. Papá, yo recuerdo que la semana pasada nos mencionaste en el libro de Efesios que era como una autopsia que estaba siendo realizada, de que estábamos cortando y que teníamos que ser muy cuidadosos en la manera que examinábamos. Es por eso que el libro de Gálatas capítulo 6 versículo 1 nos habla de la manera de corregir a alguien, que lo tenemos que hacer con un espíritu de gentileza. Y es una razón por la cual tenemos que hacerlo con gentileza. Porque cuando no demostramos esa mansedumbre, entonces no podemos recibir esa mansedumbre. Cuando no damos de esa misericordia, cuando estamos juzgando y corrigiendo a alguien,
Entonces, es como que no permitimos que esa gracia nos cubra. Y nosotros podemos caer en esa trampa. Y quizás sin realizarlo, podemos estar hablando de una escritura, pero la manera en la cual la analizamos y en la cual hablamos de ella, todo al mismo tiempo está siendo pesada por Dios y pesada por Satanás. Satanás, quien mira la manera que nosotros hablamos y enseñamos, él nos va a probar. Él dirá, mira la actitud de este hombre. Entonces, hay temas peligrosos que tenemos que caminar cuidadosamente. Lo más sensible que somos hacia las cosas de Dios, más gracia nos va a ser derramada. Yo no sé de ti, pero yo necesito de esa gracia. Yo necesito esa gracia, la necesito. Y es por eso que digo que vamos a caminar cuidadosamente, aprendiendo y entendiendo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, requiere una atención especial, aunque solo sea la mitad de un versículo. Vamos a tratar de cubrir eso hoy día. Por favor, ayúdame a leer ese versículo, pastor. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Yo conozco tus obras y arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Esta escritura nos está hablando de una porción que Dios dice que yo he visto la manera que has examinado a los falsos apóstoles. Y has visto de que la verdad no está en ellos. Y cuando la verdad no está presente, las mentiras están presentes. Wow. Ahora, esta es la cosa. Aún el mejor de nosotros, tenemos lo peor dentro de nosotros si le damos lugar a Satanás. Pero aún la peor persona tiene el potencial por lo mejor cuando ellos entregan su vida a Cristo. Y con eso dicho, tenemos que considerar eso y decir de que habían personas que entraron en medio de ellos. Y vemos que cuando el apóstol Pablo escribía esas epístolas, él siempre les decía que tuvieran cuidado en lo que escuchan. Él los regañaba, los exhortaba y continuaba hablando de cómo hay muchos que son maestros, pero solo hay un padre. Y la manera por la cual él tenía que decir eso era porque llegaban maestros que entraban en medio de ellos, pero era con el hecho de distraerlos y de engañarlos y de apartarlos de la verdad. Y por eso tenemos que entender de que esos fueron momentos que ocurrieron en el Nuevo Testamento, después de uno de los mayores derramamientos del Espíritu. Y si eso ocurrió en ese tiempo, ¿cuánto más ocurrirá ahora? Que hay personas que van a infiltrarse en el nombre del Señor y tratar de tomar ventaja. La semana pasada o la semana antes, creo que fue un miércoles, yo les enseñé de que hay 3 clases de ministros. Oh, sí. Les dije que el primero, de que todos conocen, son los falsos profetas o los falsos maestros. Los falsos. Y la manera que nosotros hacemos la diferencia entre lo falso es de que ellos son muy intencional en tratar de apartar a las personas del Señor.
lo hacen a propósito, saben quiénes son. No es como que si lo están haciendo por accidente. Ellos saben, vienen con la intención, son lobos disfrazados de ovejas y a ellos no les importa lo que el Señor quiere. Ellos quieren tomar ventaja del cuerpo de Cristo y ellos son enviados por Satanás. Y ellos no dirán de que Jesucristo es el único camino, verdad y vida. Hablamos sobre las sectas que se forman, pero hoy no vamos a hablar de eso. El segundo grupo que Pablo mencionó son las personas que sirven al Señor, pero que lo hacen por su propio beneficio. Pero él dice que porque el evangelio es predicado, yo me regocijo. Entonces, este grupo no es el primero, no es igual que el primer grupo. Y después mencionamos a los que verdaderamente, genuinamente aman a Dios. Aún en medio de las personas que están en la verdad, existen muchas clases de ministros. Lo que Pablo está diciendo es de que ellos lo hacen por su propio beneficio, pero él estaba gozoso porque el evangelio estaba siendo compartido. Entonces ese grupo es muy difícil entender, porque ¿cómo puede decir el apóstol Pablo que él se regocija cuando él sabe de que ellos lo hacen por su propio beneficio? ¿Cuál razón tiene él? Obviamente, en ese momento él entiende el corazón de Dios. Él entiende de que no todos están sirviendo al Señor con un corazón sincero y que definitivamente van a haber personas de que tendrán sus propios motivos por servirle al Señor, pero aún así no son falsos profetas. No pertenecen al grupo de Satanás. ¿Será que sean ellos los mejores? No. Yo recuerdo una vez de que yo miraba a una persona y era alguien con mucho orgullo. Era demasiado rápido para hablar y era muy duro. Y yo no podría sobrevivir 45 minutos debajo del mismo techo. Pero en ese tiempo yo estaba más joven, muy joven. Y yo estaba muy apasionado y yo decía, ¿cómo será que este puede ser un hombre de Dios? Mira la manera que él hace esto y esto. La madurez. Y yo estaba hablando a otro hombre de Dios, mayor. Y yo recuerdo que él me dijo, Shaiju, mira cuántas personas lo siguen a él. Y yo le respondí, sí. Y él me dijo, obviamente, ellos lo están siguiendo porque están recibiendo algo de él. Quizás a ti no te gusta la manera en la cual él está hablando, pero él tiene a miles de personas que lo siguen y que entienden la manera en la cual él habla. Y él dijo, de hecho, hay personas, estas personas nunca se van a sujetar y someter a un hombre de Dios gentil. Ellos necesitan un hombre que les hable duro así. Y eso me puso a pensar de que hay un grupo de personas de que solo se pueden someter a alguien que les hable duro, un hombre de Dios que les hable fuerte. Y aquí estaba yo. Me sentía superior a él porque yo no hablaba como él. Pero él estaba dirigiendo a la novia del Señor, que solo podía entender esa clase de lenguaje. Y yo recuerdo hasta el día de hoy, él dijo otra cosa más, de que también esa clase de ministros son útiles en el cuerpo de Cristo. Después de ese día, yo decidí de nunca juzgar
a los hombres de Dios solo porque ellos no califican según mis preferencias. Porque para muchas personas, en su cabeza, la manera de pensar, un hombre de Dios será un hombre muy sencillo con una camisa sencilla, un pantalón muy sencilla, que no se pone corbata, que no tiene los zapatos lustrados, pero se pone sandalias como Jesús. Un hombre que no maneja un carro lujoso, pero le pide a otro creyente, ¿me puede ir a dejar a tal lugar? Todo eso, quizás algunas personas pensarían, ese es un hombre humilde de Dios. Pero ese depende de la vista de ese individuo, el punto de vista. Y hay otras personas que dirán, yo quiero que mi hombre de Dios se mire muy bien. Él me representa a mí, mi familia, mi corazón, mi ciudad, y yo quiero que él se vea bien. Y aún hay otro grupo que dice, no, yo necesito que mi hombre de Dios esté brillante como el oro. Yo necesito de que él se pare en un plato de oro. Y esa es bueno, ellos quizás son atraídos a las personas brillantes, de que les gusta demostrar pompa y sus riquezas en Instagram. Ellos están atraídos a las personas que les gusta mostrar y qué es lo que tienen. Esa es otra clase de grupo. Déjenlos. Hay un versículo muy poderoso en la Biblia, Romanos 14:4. ¿Tú quién eres que juzgas el criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Ahora, con eso dicho, Dios está diciendo, yo vi de que ya examinaste a esta persona y los has encontrado falsos. Ahora nosotros tenemos que aprender a cómo hacer la diferencia. ¿Cuándo es que el Señor dice no juzgues al criado de otra persona, al criado ajeno? Y cuando el Señor te está diciendo pon atención. Cuando tenemos ese escenario, yo se las quiero poner de manera fácil. Cuando se trata de nuestra alma, cuando un individuo está enseñando la palabra, tú tienes que tener cuidado de que ese enemigo no es enviado por Satanás para apartarte del Señor, porque hay personas aún famosas de que se dicen ser cristianos, aún tienen programas, y si yo los menciono seguro que la mayoría de ustedes los conocen. Ellos usan el nombre del Señor y de vez en cuando hasta leen versículos de la Biblia, pero no son enviados por el Señor. Tenemos que saber que ellos son los culpables. De esas personas tenemos que tener cuidado. Pero lo que ha ocurrido en nuestra generación es de que hemos perdido la gracia de hacer la diferencia entre los dos, de discernir entre los dos. Lo que pasa es que si a mí no me gusta la manera que te vistes, si yo miro tu reloj, miro tu abrigo, y si no me gusta la manera que te has afeitado, ahora yo voy a comenzar a atacarte. Muchas personas dicen que no, yo no creo que deberíamos hablar en lengua, y mira, ese hombre habla en lengua, ahora yo lo empiezo a atacar. Eso es lo que está ocurriendo en nuestra generación. Hemos perdido la gracia para comportarnos con dignidad. Y es una tentación de que cada creyente enfrenta, porque tenemos los medios sociales que le da micrófono a todos, y somos muy rápidos para defender el nombre del Señor.
sin llegar a la realización de que el Señor, Él es un juez poderoso y que cualquiera que quiere ocupar su lugar necesita tener cuidado con sus espíritus, porque el silencio de Dios no significa de que Él no va a tomar su lugar como juez. Entonces, es una tentación. Cada vez que yo miro a un hombre de Dios de que no calza con mi teología, y en este punto de mi vida, con la información que el Señor me ha dado en mi espíritu, es muy fácil para mí el poder ver a un hombre y decir 1, 2, 3, 4, 5, hay 10 cosas. El entendimiento de su espíritu no está completo en tal parte. Y yo no quiero como hacerme como orgulloso o algo, pero puedo ver un video de 2 minutos y yo puedo ver el peso del hombre de Dios. ¿Saben qué tan peligroso esto es, hombre de Dios? Yo soy muy rápido. Sería muy fácil entrar a atacarlo. Y yo he notado de que la mayoría de las personas que hacen eso es por un reflejo de sus propias inseguridades. Ellos están viendo algo que los molesta. Y por eso yo voy a empezar a gritar, qué tan terrible tú eres. Porque yo me estoy condenando a mí mismo en algo que hace falta. Y yo quiero gritar y llamar la atención para que no vean mis errores. Para que no vean en los lados que yo he fallado. En el lugar donde yo perdí ese barco. Y es muy fácil. Como por ejemplo, si alguien se divorcia, lo podemos ver como algo lo más terrible que le puede ocurrir a alguien. Cuando ellos han pasado cierto plazo de tiempo juntos y después se separan. Ahora ella le comienza a decir a todas sus amistades los errores del hombre. Pero mientras tanto ella no dice cuáles son los errores de ella. ¿Por qué? Porque ella está tratando de decirle a las personas, por favor, acéptenme, no me juzguen. Entonces ahora ella va a maximar toda la tierra sobre las faltas en él, para que las personas no le hagan preguntas a ellas. Para que la gente no le digan, ¿cuáles fueron tus errores? ¿O acaso fuiste perfecta? Y cuando empezamos a ver esa actitud de perfección, es ahí cuando nos tenemos que salir. Porque esa mentalidad de prejuicio, de que yo conozco todo, yo tengo la razón. Hay muchos aspectos en examinar a un hombre de Dios. Pero la mayoría de las personas solo se limitan a un aspecto, que es que nos dice en la Biblia de juzgar a un árbol según su fruto. Pero yo te puedo decir algo, de que un fruto no es visto en un árbol inmediatamente. El fruto toma tiempo. De hecho, hay ciertos frutos de que aunque ya aparezcan, todavía no sabemos. Vemos un árbol con fruto, pero todavía no podemos ver si es un fruto bueno. Solo sabemos si el fruto está bueno después de que llegue a la madurez. Ahora, muchas veces, demasiadas veces, aquí en los mercados de Canadá, yo he sido como que miro los mangos todos amarillos y brillantes y yo digo, este es el mango más amarillo que he visto, me voy a llevar todo el cartón a la casa. Y yo llego a la casa y lo abro y yo digo, ¿qué es esto? Esto no tiene sabor ni a mango, porque se mira bueno, pero tiene que ver, hay otras maneras que tenemos que medir. Tienen que haber muchas maneras. Ahora, si yo les puedo dar unos ejemplos hoy día,
solo para ayudarles a entender. Cuando yo comparta esto, no miren a las personas alrededor. Estas son enseñanzas primeramente para ustedes, para ti. Todas las cosas que nosotros, nos llega a la memoria ese versículo de antes de sacarle la paja del ojo de tu hermano, sácate la viga de tu propio ojo. Ahora, el enfoque somos nosotros, estamos aprendiendo en nosotros mismos. Y una de las cosas importantes que necesitamos examinar es la fuente detrás de esa enseñanza. Porque como yo dije antes, si estamos esperando ver ese fruto, el fruto toma tiempo. Pero ya empezaste a juzgar el ministerio de esa persona. Tenemos que poner atención a la fuente o los antecedentes. Y es muy importante porque hay muchas clases de ministerios. Y algunos de ellos, la fuente quizás no sea perfecta. Y la manera que nosotros podemos notar eso es si nosotros estamos verdaderamente conectados con el Señor. Porque si tú no estás conectado con el Señor, no vas a poder ver la diferencia. Solo si estás con el Señor, podrás identificar algo que no viene del Señor. Lo vas a captar en su espíritu. Ellos están haciendo ciertas cosas, pero tú estás como... Pero no podemos asumir de que solo por nuestro espíritu, porque la mayoría de los espíritus no están entrenados para comprender a otros espíritus. Cuando una persona no está entrenado para discernir esos espíritus, entonces más bien te estás refiriendo a la paz. Yo no siento paz o sí siento paz. Estamos hablando de nuestra revelación limitada o nuestra propia exposición o revelación limitada. Y no podemos confundir eso con que el Señor me dijo esto. Porque muchos se equivocan, porque juzgan algo que no entienden, porque la manera, su propia exposición de su espíritu es limitado y no tienen la capacidad de poder juzgar a ese espíritu. La cosa que nosotros tenemos que poner atención son las palabras que salen de la boca de cierta persona. Hay una fuente de donde surgen esas palabras. Esas palabras que están saliendo solo de un libro de estudio, están saliendo de una sala de donde ellos aprendieron. ¿Será que solo es intelecto humano o será una información llena del Espíritu? Tenemos que poner atención a eso. No estoy diciendo de que si alguien te está enseñando del intelecto humano que es malo, pero definitivamente una es superior a la otra. Y más dependemos de la carne, más cerca estamos a los errores. Pero más tiempo que dependemos al Espíritu, entonces estamos más cerca a poder abrir esas puertas que nos llevarán a esos nuevos niveles y dimensión en el Espíritu. Podemos pasar 1 hora escuchando palabras que estamos recibiendo y quizás no pensamos mucho en ellas porque estamos pensando, tiene un título, dice que es pastor, dice que tiene una iglesia, o mira que es alguien famoso en Instagram. Y hemos pasado 1 hora escuchando al individuo sin llegar a la realización de que también estamos que también estamos absorbiendo de la fuente que él lleva. Y esto
comenzó a cambiar la manera en la cual yo escucho a las personas, porque no solo estoy recibiendo palabras, pero también estoy recibiendo el espíritu que está detrás de esas palabras. Tenemos que ser diligentes, poner atención en lo que meditamos, Si estudiamos el Evangelio de Lucas, vemos un momento en que María recibió una palabra del Señor. La palabra dice que ella guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Muy frecuente lo hacía. Cuando recibimos cierta palabra, en nuestra subconsciencia estamos meditando en ella y esa palabra está entrando en nuestro espíritu. Nuestro espíritu está recibiendo cierta información. 30 años después que María recibió esa palabra en su espíritu, esa palabra se manifestó. Entonces, a la persona a quien escuchamos es tan importante en lo que escuchamos, porque esa palabra está creando la sustancia en ti. ¿Y qué clase de sustancia se forma? Dependerá de ti. Hay personas que dicen, yo quiero escuchar todo, yo quiero saber todo, pero hay cierta información de que serán tóxicas a tu espíritu. Puede ser una clase de información. Bueno, es una clase de información que Eva escuchó, que la apartó del Señor. ¿Cuál es la fuente detrás de esa palabra? Es muy importante de que comencemos a ejercer nuestros músculos espirituales y no decir de que no voy a correr y escucharlo todo. Esta es la razón por la cual vemos que el apóstol Pablo decía que yo estoy enviando a mi hijo, que es un amado y fiel en Cristo, mi hijo Timoteo. Lo estoy enviando a ti y él te enseñará lo que yo he aprendido en Cristo. No los caminos de otra persona, porque cada individuo tiene su propia manera. Y lo que yo te voy a enseñar es según mi experiencia, según mi caminar con Dios. Y yo le dije esto a una persona. Yo espero de que tengas un hombre de Dios que te diga, imita mi fe, porque tiene una manera de ser, no solo algo que leyó en un libro o lo que su mamá o su papá le enseñó o su tradición, pero alguien que ha caminado con Dios y que puede decir, yo he encontrado una manera, he encontrado este maná, yo tengo esa experiencia. Una experiencia con Dios siempre te dará una ventaja mayor que cualquier clase de sabiduría que las personas se pueden gloriar. Una experiencia. Pablo dijo, yo te estoy enseñando a esta persona, no a cualquier otra persona, porque Él te enseñará los caminos en Cristo como yo enseño en todas partes. Él era muy particular al decir de que cuando llegue este hombre de Dios, Él va a ser fiel para transferir la información de acuerdo a la manera que fue transferida al espíritu de Él. Él se va a asegurar de que lo que es transferido a tu espíritu no es una información adulterada, pero Él va a mantener ese estándar. Él va a mantener esa gracia de revelación. Él no se va a sobrepasar, ni siquiera lo va a disminuir. Él va a representar esa gracia bien.
Y yo le pido al Señor de que tengamos esa clase de hijos y hijas que representarán esa revelación en su plenitud y en su capacidad y en su amplitud y en su gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Es tan hermoso, eso es tan hermoso. La fuente, conoce la fuente, disfrútala, danza en ella, pero conócela. No solo te dejes llevar por todo lo que es hablada, no te dejes llevar por las palabras, pero conoce la fuente, el fondo, de dónde está viniendo estas palabras. ¿Será que este es un ejercicio intelectual o es un dominio espiritual que está siendo impartido de un altar? ¿Será un ejercicio intelectual que este hombre de Dios escuchó hace 30 años? ¿O es que este es un maná que estamos recibiendo? ¿Cuál es la fuente? La segunda cosa que les puedo dar es el grado de amplitud, el alcance de la tarea. El alcance es la extensión de esta tarea, de su ministerio. ¿Cuál es el grado de amplitud? ¿Hasta dónde llega? ¿Cuál es el alcance? Yo les puedo decir de que Dios no le ha dado todo a todos, pero Él ciertamente le ha dado a todos algo, incluyendo a otras personas, incluyendo a las personas. Esto significa de que yo tengo que llegar a entender a dónde el Señor me está enviando. Y también tengo que entender a quién Dios no me está enviando. O si no, yo sería un creyente muy desanimado. Yo sería un hombre de Dios muy desanimado. Cada vez de que una persona no entienda lo que yo estoy diciendo, voy a estar muy decepcionado y deprimido. Porque yo quiero de que todos me entiendan. Yo quiero de que todos me acepten. Yo quiero de que todos me celebren. Y cuando eso no ocurre, será muy decepcionante. Ahora, la razón por la cual muchas personas se descarrían es porque ellos estaban bajo un ministerio, pero ellos nunca se preocuparon por preguntar, ¿será que este individuo fue enviado para mí? Solo porque es algo que está disponible no significa que fue enviado para ti. Y ese detalle es algo muy crítico, porque hay muchas clases de ministerios, muchas clases de ministros, individuos, pero no cada uno de ellos fue enviado por el Señor a todas las personas. Dios le da a cada uno una tarea específica, y es por eso que Pablo dijo que una puerta amplia, ancha, efectiva se me ha sido abierta. Es porque no estamos supuestos a tomar cada puerta que es abierta. Estamos supuestos a saber, ¿será que esta puerta fue abierta de parte del Señor o del enemigo? Solo porque es una puerta abierta no significa que viene de Dios, que es de Dios. También es una puerta que pudo haber sido abierta por el enemigo. Si tomamos esa puerta, ese será nuestro fin. No todo ministerio o ministro es para ti. Y si no tenemos cuidado, nos vamos a dar cuenta de que estar debajo
un ministerio que no estamos supuestos a estar debajo, nuestra vida espiritual comenzará a disminuir porque no hay suficiente espíritu en ese ministerio para sostener a tu espíritu. Y es allí donde yo digo, a aquel punto nos salimos. Cuando tu espíritu ya no está siendo alimentado y ya tu alma corre el peligro de vivir en ese compromiso y perder tu asiento en el cielo, ese es el momento que tienes que saber, ahora estoy en peligro, ahora estoy en peligro. Vemos a personas de que permiten de que cualquier voz le hable a su vida y ellos están en peligro. Yo sé de que muchas personas nos ven desde muchas naciones. Yo sé de que muchos de nuestros hijos espirituales y sus hijos espirituales me ven. Pero quiero que escuchen esta precaución a mis nietos en el Señor, si lo puedo decir, o bisnietos en el Señor. Yo estoy muy orgulloso de ustedes. Gracias por conectarse fielmente. Yo lo aprecio mucho, pero ¿has escuchado a tu hombre de Dios durante esta semana? ¿Has visitado a tu iglesia durante la semana? Si tú no has honrado a tu hombre de Dios, ¿qué estás haciendo tratando de honrarme a mí? ¿Cómo funciona eso? De que hubo alguien de que Dios te envió a tu vida y Él definitivamente tiene una palabra de que solo Él te puede dar. Vemos que cuando llegan los abuelos, ellos comienzan a darle todo a los nietos, le dan todo lo que ellos quieren. Le preguntan cuál restaurante quieres ir a comer y qué comida te voy a comprar esto. Pero si vas a mamá y papá, ellos te dirán no. Eso no necesitas eso, necesitas más verduras. No importa qué tan nivel de unción yo tenga. Hay ciertos vegetales que solo te puede dar tu pastor y tu hombre de Dios, y sin comer eso, tú te estás poniendo más débil. El enemigo tiene una manera de traer el orgullo en el corazón de una persona. Ahora empiezas a perder la comida de tu padre espiritual y estás comiendo directo de la mesa del abuelo. Pero ahora regresas a tu hombre de Dios y comienzas a actuar como que si sabes más que tu padre. ¿Ves? Hay cierta sabiduría que te empieza a enorgullecer y ya no sos más, ya no encuentras beneficio. Y empezarás a notar de que te empiezas a aislar en tu propia iglesia y te sientes superior que los demás. Porque hay una información que recibiste en tu espíritu de que otros no tienen. ¿Por qué? Porque esa fue una prueba para ver cuánto te puedes sujetar a donde Dios te ha plantado. Fue una prueba y lo has fallado. Olvidaste a quien Dios te envió. Entonces, el proteger tu espíritu es una historia diferente. Cuando tu hombre de Dios te dice, mira, tienes que escuchar este video, tienes que ver esto. Cada instrucción tiene cierto grado de protección, pero has sido diligente a la persona que Dios te envió. Porque saben, hubo cierto individuo que yo no le pude ayudar. Yo no sé si yo debería de estar compartiendo esto, pero si le puede ayudar a alguien. Yo no pude ayudar a esta persona por mucho tiempo. Y yo me di cuenta. Yo le preguntaba al Señor, Señor, es mi hijo, ayúdale Dios, ayúdale. Y orando por él, yo dije, Dios, dale victoria. Por alguna razón yo no puedo
y él no logramos nada. Y el Señor me dijo, pregúntale cuándo fue la última vez que él escuchó tu enseñanza. Y mientras yo comencé a hablar, yo comencé a ver el rostro de Benny Hinn. Entonces, en vez de preguntarle cuándo fue la última vez que escuchaste mi enseñanza, yo le dije, ¿cuándo fue la última vez que escuchaste a Benny Hinn? Y él me dijo, yo lo escuché la semana pasada. Estaba hablando sobre el tabernáculo. Y él me empezó a dar información sobre las enseñanzas que él estaba recibiendo. Y después yo le pregunté, ok, ¿y cuándo fue la última vez que escuchaste nuestra enseñanza? Y él dijo, yo he estado tan ocupado, pero los voy a ver. Y yo me comencé a reír. Yo dije, wow, esto es algo muy interesante. Aquí hay un hombre joven de que quiera recibir la gracia que está sobre mi vida, pero él ni siquiera ha escuchado la palabra que trae esa gracia a su vida. Y no me malinterpreten, yo amo a ese hombre de Dios. Pero la diferencia fue de que él deseaba una victoria en cierta área de su vida, una gracia para trabajar en mi ministerio. Y yo fui enviado a su vida, pero él no había tomado, no había no ha sido diligente a la persona que Dios le había enviado. Y cuando yo les enseñe esto, por favor no entiendan de que les estoy enseñando con alguien directamente. Esta es una autopsia que necesitaba ser hecha. Yo no estoy hablando como una persona que nunca he cometido este error. Pero nosotros tenemos como una mentalidad como de celebridades, de personas famosas, que nos encantan ver a las personas famosas en la televisión. Y tenemos ese hábito de que corremos tras esas personas famosas y nos olvidamos. Pero es muy crítico de que entendamos cuál es el alcance de ese hombre de Dios mientras estamos buscando algo malo. Quizás estamos perdiendo la marca porque no entendemos el alcance de su ministerio. Aprende a respirar. No te dejes llevar por cada hombre de Dios que visita. Aprende quién eres, dónde Dios te ha plantado, y en ese lugar de reposo hay madurez. En ese reposo hay gracia. Ahora con los medios sociales, estamos en todas partes, cualquiera que grita aleluya, pero tenemos que tener cuidado, tenemos que aprender a ser maduros, aprender a descansar en lo que Dios te está enviando. Hay una gracia, hay una bendición. Espero de que puedan recibir un poco más. Continuamos. Estamos hambrientos por más hombre de Dios. Tenemos que ser conscientes en la presencia del Señor en su vida. Como yo dije, no solo estamos examinando. No queremos simplemente llegar a saber de que el fruto no era un buen fruto. Hay un cierto peligro de que nosotros podemos tener el don del Señor en nuestra vida, pero aún así la persona a quien dio ese don está alejado de ti. Y esto es probablemente sea lo más difícil, algo más difícil que un hombre de Dios atraviesa. Cuando el Señor te llama, cuando el llamado de Dios está sobre tu vida, Él te bendice con cierta gracia, Él te bendice con cierto don.
Y la palabra de Dios dice que irrevocables son los dones. Cuando el Señor da algo, Él lo da. Pero la mayoría de las personas no continúan en el punto desde el punto donde ellos comenzaron. Hay ciertas cosas que te iniciaron en las cosas del Señor. Fueron cosas sencillas, pequeñas, pero ellos derramaron esa gracia y ese don sobre ti. Ahora el don y la gracia ya es tuya, pero ya no continúas en haciendo las cosas que iniciaron todo. Cuando eres nuevo en el Señor, cuando fuiste nuevo en el Señor, tenías un carácter hermoso. Tenías una manera hermosa de amar al Señor, pero después de ciertos años con el Señor, ya comenzarás a notar de que tu pasión ha disminuido. Y comienzas a ver de que al comienzo el Señor estaba tan agradado contigo y te derramó esa gracia, ese don en tu vida. Pero ahora que ya tienes esa gracia, ya tienes ese don, has llegado al punto que se ha convertido en un hecho religioso y ya no te importa la presencia de Dios. Para algunas personas es muy difícil el poder imaginar de que podemos recibir cierto don del Espíritu Santo, pero no tener al Espíritu Santo en tu vida. Uno de los ejemplos mayores es el hijo pródigo. Cuando él recibió un regalo, ese don del Padre, ese don, la herencia era de él, pero él se pudo alejar y se fue muy lejos del Padre. Y vemos a Judas en la Biblia. Él fue ungido. Dios le dio ese regalo. Él hasta echaba fuera a los demonios. Él estaba en ese grupo que fue enviado de 2 en 2 y que echaba fuera demonios y sanaba por los enfermos y hacía milagros. La palabra dice de que eran tantos los milagros de que Jesús vio a Satanás caer del cielo como rayo. Y en ese ministerio, en esa epístola, el de Lucas, Judas estaba ahí también. Pero aun que él tuvo ese don, ¿cuál fue su fin? Llegó un momento que la presencia de Dios se apartó de él. Y si vemos a Lucifer, que estaba en el cielo, todo el poder que él tuvo, era uno de los ángeles más poderosos en el cielo. Fue el más talentuoso, fue el más que tenía la mayor parte de los dones. Pero cuando él estaba allí, entró un pensamiento equivocado y por causa de eso fue echado del cielo. Ese pensamiento lo hizo perder el favor del Señor. Tenemos que guardar nuestro corazón cada día, porque hay ciertos pensamientos que te pueden hacer perder el favor de Dios. Y él fue echado del cielo. Pero aún hoy día el poder que tiene Lucifer no le pertenece a Lucifer. Los dones que él tiene no le pertenecen a Lucifer. Esa creatividad que Lucifer tiene hoy día no le pertenece a él, le pertenece al Señor. Pero Lucifer funciona bajo esos dones, pero la presencia no podría estar más lejos de él. Ahora todo lo que es un resultado, el producto de ese don, que sale de ese don, es adulterado. La música fue su don del Señor. Todavía oímos la música hoy día, pero es alabanza adulterada. Vemos los artistas, la creatividad, todo fue parte de él. El dominio fue parte de él. Él fue un querubín que cubría. Pero todo lo que vemos hoy día alrededor del mundo, pero no es algo que glorifica al Señor. Es el producto adulterado de un don de parte del Señor.
que no permaneció en el Señor. Vemos cómo Saúl fue rey, pero la presencia de Dios no estaba con él. Aún siendo el rey, bueno, ese llamado fue de parte del Señor, pero la presencia se había ido de él. Ahora había un espíritu malo sobre él. Él continuaba en ese oficio, continuaba en ese trono, pero bajo la influencia de un espíritu malo. Cuando la presencia de Dios se va de ti, estamos viendo a un espíritu malo que lo viene a ocupar y comienza a guiar a ese individuo. Y nosotros tenemos que estar conscientes de que no son solo las palabras que importan, pero es la presencia de Dios que está. Ese es el sello de un hombre y una mujer de Dios. Y vemos el momento cuando Moisés clama al Señor. Y Dios le habló a Moisés y le dijo: yo voy a engrandecer tu nombre, yo te voy a dejar ir, le voy a dar éxito en ese lugar. Pero Moisés le clamó al Señor y le dijo: Señor, si tu presencia no va con nosotros, no nos mandes de aquí. Porque podemos entrar en cierta bendición, pero no tener la presencia del Señor. Podemos tener un don y no tener la presencia del Señor. Podemos tener un llamado y no tener la presencia del Señor. Podemos tener dominio y a cada rato nos expandemos. Pero lo que hace la diferencia es la presencia de Dios que llevamos. Sabemos que hay tantas clases de músicos, pero ¿qué es lo que hará la diferencia entre tu equipo de alabanza? Es la presencia de Dios que tú llevas en tu espíritu. Lo que hace que un apóstol sea un apóstol no es ni siquiera el éxito de números que lo rodean. La pregunta es que él tiene la audiencia del Señor, la audiencia del Señor en su vida. Vengan conmigo al libro de Marcos. Yo les quiero mostrar el momento en el cual Jesús ungió a sus apóstoles. Vayamos al Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 13 al 15. Marcos, capítulo 3, versículo 13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que estuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Estamos hablando del examinar a los apóstoles y no podemos examinar sin entender este versículo. Este versículo fue el momento en el cual el primero eligió a sus apóstoles y no podemos entender cómo probar, qué medida usar, porque la mayoría de las personas que ellos hacen la prueba es equivocada. Hacen la prueba con el volumen, con su versículo preferido, según su interpretación, y dicen todos tienen su propia interpretación. ¿Quién tiene la razón? Y ellos deciden si ese individuo tiene la razón basado en sus apariencias. Diferentes maneras de medir, pero ¿cuál es la medida que usa el Señor? Si la carta le pertenece al Señor, le tenemos que preguntar al autor: ¿cuál es tu perspectiva de un apóstol? Número 1. ¿Están listos para recibir esto ahora?
Espero de que todavía estén poniendo toda su atención porque este es un camino de que vale la pena. Él llamó a los que Él quiso. Un apóstol es alguien que el Señor desea, que Él quiere y los llama hacia Él. Él los desea, el deseo del Señor. Quizás parece algo obvio, pero yo les quiero mostrar por qué es más que algo obvio. La palabra apóstol en el griego significa el enviado o el mensajero. Esto es lo que vemos aquí. Él llamó a los que Él quiso y los trae. ¿Por qué? Para enviarlos. Y todos sabemos esto. Y los envió a predicar, a echar fuera demonios. Esa parte, todos están emocionados. Pero yo quiero de que leamos ese versículo nuevamente. Apóstol significa enviados. Eso ya lo establecimos. Pero hay un detalle de que algo que necesitamos poner atención, porque son los detalles que nos hacen grandes. No podemos solo examinar al decir es que son enviados. ¿A quiénes son enviados? Esa es solo una parte. Pero la parte que yo necesito de que le pongan atención, la cual se enfoquen. Leámoslo nuevamente. Después subió al monte y llamó así. Un monte. Hemos hablado varias semanas de un monte, el lugar elevado. ¿De dónde está enviando a los apóstoles? Del monte. Del monte. Un lugar elevado. Él bien los podía haber ungido en cualquier lugar, pero Él eligió el subir a ese monte. Por favor, recordemos de que nuestro Dios no hace todo por accidente. Él es un Dios muy específico. Él está metido en cada detalle. Él lo pudo haber hecho en la casa de la suegra de Pedro, o quizás en el lugar donde él primero los conoció. Pero el Señor Jesús pasó toda la noche orando en ese monte, antes de que Él los llamó a subir al monte. Él pasó toda la noche orando, porque Él iba a enviar a estos hombres, no solo de cualquier lugar, pero la fuente era importante. Y este es el primer punto que mencionamos. ¿Cuál es la fuente? Él los estaba llamando a subir. Y cuando vemos a un apóstol que sube, no estamos hablando de una elevación geográfica en lo natural, pero lo estamos viendo de un lugar elevado espiritual, porque el subir en un monte no solo fue un cambio de altitud geográfica, fue un cambio espiritual. Él los estaba llevando a las cosas de Dios, orando toda la noche, invitándolos a su espacio, invitándolos. Después de orar toda la noche, cuando alguien como Jesús te dice, ven a mí, pueblo de Dios, Él no te está simplemente invitando a un estudio bíblico. Él te está invitando a su espacio. Él te está invitando a ese ámbito espiritual. Ahora te está invitando en esa dimensión. Te dice, sube acá. ¿Por qué es algo tan importante de que ellos suban? Si de todos modos Él los iba a decir que bajaran. ¿No los podía enviar de donde ya estaban? ¿Por qué tenían que subir?
tenemos que tomarlo muy en serio. Con la palabra que estamos recibiendo semana tras semana. ¿Por qué nos está viniendo esta palabra? Porque la palabra está a punto de manifestarse. Antes de que esa palabra se pueda manifestar, Él quiere que tú subas a esa palabra. Mientras tú te acercas a esa palabra, la palabra se manifestará en tu vida. María frecuentemente meditaba en esa palabra que había recibido en su espíritu. Tomó 30 años para que esa palabra se manifestara, pero ella meditaba en ella mucho tiempo, hasta el punto de que ella vio la manifestación de esa palabra, de que fue hablada en su espíritu hace 30 años. Hay muchas personas de que después de 3 años o 3 meses tiran la toalla, porque sus espíritus no tenían la capacidad de correr y regresar a esa fuente de información en sus espíritus. No tenían la humildad de regresar a esa fuente. El Señor dice, Jesús dice, sube acá para que te pueda enviar. Sube acá. Sube acá. La mayoría de las personas que escuchan los sermones ni siquiera están conscientes de que hay un lugar donde de dónde un hombre tiene que ser enviado. No importa. Ellos escuchan unas bromas, escuchan unas palabras que ellas fueron practicadas y muy fácilmente están complacidos y ya están listos para salir, ir a comer papas y pedir comida en un domingo en la tarde. Ya han planificado el día sin llegar a la realización de que esa palabra que los está invitando a subir es la palabra que los enviará. La palabra que te está invitando a ese lugar santísimo es la palabra que te enviará a las naciones. Él los eligió y los ungió. ¿Por qué? Para ser apóstoles. Él los ungió para que estuviesen con Él. Espera, yo pensé de que era para que predicaran, pero el predicar viene después. Antes de que Él pueda hablar de que los iba a enviar a predicar, había algo mayor que Él quería de ellos. Si vas a ser un apóstol, si vas a ser mi apóstol, el Señor Jesús dice, antes de que prediques, antes de que eches fuera a los demonios, hay algo más. Hay otra razón por la cual que yo te estoy ungiendo y eligiendo. ¿Y es para hacer qué? Para estar con el Señor. Para estar con el Señor. Es para estar con Él. Es para estar con Él. El Señor Jesús está mirando a sus apóstoles. Este es el criterio número 1, de que ellos sepan saber dónde está el Señor. Y es allí el lugar en el cual Él los iba a ungir. Y desde esa posición, ellos son enviados. Pero cuando ellos son enviados, nunca pueden olvidar su llamado principal. Y el llamado principal es estar con Él, en proximidad a Él, la cercanía con el Señor. Cuando miramos a estas personas, ellos los han examinado
y los han encontrado mentirosos. ¿Por qué? Porque tienen ese título de apóstol. Ellos han ido a todas partes, menos a los pies del Señor. Y eso, pueblo de Dios, ese lugar en el cual el Señor te está invitando hoy día, no importa cuál sea tu llamado, no importa cuál sea tu ministerio principal es estar con el Señor, es la presencia del Señor, la cercanía del Señor, de disfrutar esa comunión con Él, de disfrutar esa relación con el Señor. No importa lo que hagas en la tierra, no importa lo que construyas en la tierra, no importa el ministerio que hagas en la tierra, nada es más importante que el hecho de estar en la presencia del Señor. Estas no son las palabras de otra persona, estas son las palabras del Señor Jesús, diciendo: la razón por la cual yo los estoy ungiendo y llamando como apóstoles, número 1, es para que estén conmigo, sentados con el Señor. Eso hace algo. Algo ocurre al sentarse en la presencia del Señor. Y los apóstoles sabían esto. Hombre de Dios, si puedes leer el libro de Hechos, capítulo 6, versículo 1 en adelante. En aquellos días, como crecería el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas. Había cierto ministerio de caridad de que ellos habían establecido para sustentar a sus propios creyentes. Esto es algo que tenemos que entender. Esto es lo que nos dice la palabra, de que nadie entre ellos tenía necesidad. Porque hay una gracia y bendición que viene cuando cuidamos de aquellos que son lavados por la sangre de Cristo. Pero ahora en medio de ellos hubo murmuración de que no todos habían recibido la atención igual. Eran los 11 apóstoles que estaban a cargo. Los 11 porque uno se había ido, entonces quedaron los 11. Y hubo murmuración hacia los 11 de que no estaban siendo cuidados. La manera que ellos estaban distribuyendo las cosas no era igual. No sabemos si es la comida o la consejería o la atención, pero decían de que la distribución no era igual. Muchos sentimos de que no estamos recibiendo igual, que estamos desatendidos. Hasta este punto eran los discípulos que tomaban esa iniciativa, pero ellos decidieron algo. ¿Cómo será que ellos respondieron a esto? Versículo 2 dice: entonces los 12 convocaron la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Entonces ellos convocaron a todos, a la multitud, por esa queja que había en medio de ellos. Los convocaron a todos y dijeron: tenemos que arreglar este asunto porque no es justo. Entonces, entremos en detalle. La manera que ellos trataron este asunto no fue en pedir disculpas o vamos a tratar de hacer mejor, o decir de que no estaban haciendo lo suficiente. Dijeron: no, nosotros no nos vamos a rendir a esta queja. Es algo verdadero, pero no nos vamos a rendir a esta queja. Estas son decisiones difíciles que tiene que enfrentarse un apóstol. ¿Y qué es lo que dijeron?
No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Entonces ellos dijeron que este trabajo administrativo no puede ser comprometido. Pero hay algo que tampoco lo podemos comprometer, y esa es la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios no simplemente es predicando la palabra de Dios. Hay otra cosa que ellos aprendieron de su Señor y de su Maestro. ¿Y qué fue eso? El estar con el Señor. Leamos cómo ellos enfrentaron esta situación. Versículo 3 dice: Buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, quienes encargaremos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ahora, ellos dicen, necesitamos elegir a ciertos hombres para este trabajo administrativo, pero ellos necesitan llenar cierto requisito. ¿Quién tiene que ser? Tiene que ser alguien lleno de espíritu y lleno de sabiduría. Y esto era para trabajar en la cocina de la iglesia. Ellos estaban buscando a alguien lleno del espíritu. ¿Por qué necesitaban a alguien lleno del espíritu para cocinar comida? Porque ese era el estándar que ellos seguían. Aunque es un ujier, puede ser la seguridad, puede ser con el ministerio de los niños. Cada creyente que está participando en cualquier obra, aún para lavar los baños, que ese individuo sea alguien lleno del Espíritu. Nosotros queremos el Espíritu en cada área. No queremos solo alguien que toque la batería, pero queremos a un baterista lleno del Espíritu. No queremos cualquier cantante, pero alguien que está lleno del Espíritu. No queremos cualquier ujier, pero cuando alguien saluda a ese ujier, ellos tienen que venir en contacto con el Espíritu que está moviéndose en ellos. Entonces, el nivel de espíritu puede ser la mitad y no ser lleno. Puede ser limitado y no fluyendo. Aquí estamos hablando de administración, ni siquiera estamos hablando de predicar. ¿Y a qué es lo que se iban a dedicar ellos? Ellos se dedicarían a la oración y al ministerio de la palabra. Entonces al principio dijeron, no podemos descuidar las enseñanzas. Pero dijeron, nos vamos a enfocar en la oración y en el ministerio de la palabra. Yo quiero que noten la diferencia. No pueden descuidar la palabra. No es porque no sabían qué es lo que tenían que predicar. Entonces no les podían dar de comer hasta las 7 y después a las 7 venir, subir al púlpito y predicar. ¿Por qué no, hermano? Porque tenían que orar y dedicarse al ministerio de la palabra. No se trata de solo subir a la plataforma y abrir la boca y empezar a enseñar qué es lo que Jesús te enseñó hace 2 años y explicar aprendimos esto y esto. No queremos escuchar experiencia, queremos ver esa fuente. Queremos ver de que como un apóstol sabes lo que Dios requiere de ti. Y ellos dicen, queremos cuidarlos a ustedes, pero hay otra cosa que podemos hacer para cuidarlos mejor, y es que nosotros persistiremos en la oración. Entonces, por favor, les puedo dar un poquito más detalles, solo para que tengamos una comprensión completa. Ellos están diciendo, ellos se quejaron de que eran desatendidos, de que sus necesidades físicas no estaban siendo atendidas. Pero ellos les dijeron, otra persona se va a encargar de eso, pero nosotros no lo vamos a hacer. Nosotros nos vamos a enfocar en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Por qué?
Porque cuando el ministerio de la palabra viene de un lugar elevado, pueblo de Dios, esa palabra va a cambiar cosas para ti físicamente. Esa palabra que viene de un lugar superior es más importante de que seamos parte de servirles la comida. Es por eso que yo digo de que nosotros hemos comprometido a nuestros líderes, porque esperamos de que los pastores tienen que estar aquí por cada cumpleaños, tienen que estar ahí para cada funeral. Ellos tienen que ser los que los casan. Ellos han limitado a los pastores a esta tarea en la iglesia. Pero ellos dicen, por favor, déjenos, porque tenemos que buscar ese ministerio, esa dimensión mayor en el ministerio. ¿Qué es lo que prefieren? ¿Prefieren ser cuidados físicamente en vez de espiritualmente? Porque esto es lo que ellos están diciendo ahora. Déjenos a la oración y ministerio de la palabra. Yo quiero que noten, ellos no dicen predicando la palabra. Es tan cierto. Ellos dicen el ministerio de la palabra. Porque la palabra es un ministerio. Entonces primero tenemos que encontrar esa palabra antes de que esa palabra sea usada para enseñar y predicar. Es por eso que se llama un ministerio. O si no, pueden decir la predicación, pero es más que solo el predicar, es un camino. Entonces dijeron, nosotros preferimos aislarnos para cuando llegue esa palabra a ti, no solo sean palabras suaves, pero que llegue en la plenitud del Espíritu, la palabra de Dios, en el poder del Espíritu. Es lo que alguien está recibiendo ahora. Cuando esa palabra viene, será mejor de que te demos comida física. Otra vez. Yo lo tengo que decir. Cuando ese maná espiritual viene, será mejor que cualquier plato físico. Fortalecerá tus huesos y tu espíritu. Fortalecerá cada área. Esa palabra que está viniendo está fortaleciendo tus finanzas. Esta palabra que estás recibiendo en tu espíritu. Por tu cercanía con el Señor, la palabra y el Espíritu santifican todo. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 5. Habla de la comida y es algo muy interesante. Después dice de que todo lo que Dios creó es bueno y es santificado por la palabra de Dios y oración. Primera de Timoteo 4, versículo 4 dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra, ¿por qué? Nos da la razón, porque es santificada por la palabra de Dios y por la oración. Algo ocurre cuando combinas la palabra de Dios y la oración. La palabra de Dios y la oración. La palabra de Dios y la oración. Escuchando la palabra de Dios y orando en el Espíritu, cuando lo combinas, hay una consagración que ocurre. Tu espíritu es purificado. Es santificado. Y el Señor habita en la santidad. El Señor desciende.
Y tú te convertirás en un vaso que ahora puede llevar la gloria de Dios. Y es por eso que el enemigo odia de que tú escuches la palabra. Es por eso que el enemigo ha hecho que nuestra generación se acostumbre a 20 minutos de predicación. 40 minutos es demasiado. 1 hora sentimos como que si le estamos haciendo un favor al Señor. Pero los apóstoles se sentaban toda la noche enseñando la palabra hasta el amanecer, porque ellos entendían algo, que la oración y la palabra es lo que nos purifica. La oración y la palabra es lo que nos santifica. Esto es lo que trae la cercanía de Dios a nuestras vidas. Dediquémonos, comprometernos a esa oración y ministerio de la palabra. El ministerio de la palabra incluye el leerla. El ministerio de la palabra incluye el oírla. Entonces no solo lo limites a una persona predicando. ¿Cuánto tiempo estás con el Señor? Durante esta semana, ¿cuánto estarás con el Señor? Si no quieres que las mentiras del enemigo entren a ti, si no quieres ser examinado en tu vida espiritual y que digan de que no hay Dios en ti, de que solo hay mentiras, entonces dime cuánto tiempo has pasado en la palabra de Dios. No solo cuánto tiempo has leído, porque muchas personas leen solo por el hecho de leer. Leen solo para el intelecto. Pero dime, en la cantidad de que has leído, ¿es que has buscado del Señor en oración? Porque esa combinación es lo que hará que tu camino sea glorioso. Y con esto voy a concluir. Estamos en una generación donde la oración y la lectura de la palabra se ha disminuido. Pero esta semana tú te santificarás, tu luz brillará. Esta semana tú avanzarás como esa mano de Dios. No vas a ir a cualquier lugar solo porque te invitaron, pero vas a ir a cierto lugar porque el Señor te está enviando. Y esta palabra hará toda la diferencia en tu vida. Antes de ser enviado, ¿me puedo quedar en los pies de Cristo? ¿Me puedo empapar en la palabra? ¿Puedo escuchar la palabra varias veces durante la semana y no estar aburrido? Después, la vida de Dios será manifestada a través de ti y donde quiera que vayas vas a ver resultados. Yo estoy tan emocionado por ti. Serás conocido como un hijo de Dios genuino. No van a haber mentiras encontradas en ti. Tu luz alumbrará muy brillante porque tú has elegido estar con Él. Esta semana yo quiero que le digas al Señor, no habrá un minuto, no habrá 1 hora que yo no me encontraré lejos de ti, que me encontraré lejos de ti. Cada hora, asegúrate de que estás con el Señor. Si estás mirando una película, si estás con un amigo, si estás en una fiesta, si estás en una cena, sigue verificando si estás con el Señor, porque esa es la prioridad mayor de un hijo de Dios, el estar con el Señor. Hay una presencia de Dios tan única ahora. Hay cierta gracia que está disponible, que tú puedes recibir
para poder recibir una impartición, para poder estar cerca de Él. Por favor, donde quiera que estés, ponte en una postura para orar. Donde quiera que estés, pon tu mano sobre tu corazón. Donde quiera que estés, comienza a levantar tu voz y di: Señor Jesús, yo deseo estar donde tú estás. Yo quiero organizar las prioridades en mi vida. Y yo quiero ser uno de esos quien tú deseas. Yo recibo esta gracia fresca para estar donde tú estás. En el nombre de Jesús. Grita el mejor amén que puedes donde quiera que estés bien. Vas a ser contado entre uno de sus apóstoles amados. Eso es lo que yo estoy escuchando en el Espíritu. Oirás la voz desde el cielo decir: este es mi Hijo amado, esta es mi hija amada, en quien yo hallo complacencia. Eso será dicho de ti esta semana. Eso será dicho de ti, porque tú sabes, tú conoces el lugar secreto, tú conoces la fuente. Pueblo de Dios, está muy bien contigo porque la palabra te ha venido. Eres bendecido. Hombre de Dios, nunca dejo de estar tan sorprendido de la manera de cómo somos alimentados tanto solo con la mitad de un versículo. Nunca termina y espero que nunca termine. Pueblo de Dios, han oído y han recibido la voz de Dios en sus hogares y en sus espíritus. Esta semana somos los amados de nuestro Señor y Maestro Jesucristo. Es tiempo de localizar sus pies. Esta semana puedes tener la determinación de que con el celo y el fuego que está creciendo en tu espíritu ahora, puedes ser diligente para mantenerlo durante esta semana y permanecer a los pies de Jesús. Esta es tu semana de brillar. Dios te bendiga.